Dentro de la amplia gama de gráficos que nos ofrece Excel para facilitar nuestro trabajo, queremos resaltar dos de los llamados gráficos especiales o de aplicaciones especiales. Uno de ellos es el gráfico de cotizaciones. El gráfico de cotizaciones, como su nombre lo indica, pues nos permite representar las cotizaciones de títulos valores. Esas cotizaciones son los valores como tal de las acciones, tanto los precios anterior o de apertura, el máximo, el mínimo y el valor de cierre de las diversas acciones del mercado de valores. Allí debe ser claro qué es lo que intentamos representar. Por ejemplo, supongamos que como en este caso nosotros tenemos una lista bastante amplia de empresas con los valores de las diversas acciones que ellas presentan. Realmente no tiene mucho sentido hacer las comparaciones entre las mismas, entre una empresa y otra, porque pues en general los títulos de los valores van a estar dados por tanto el valor de la empresa o la estimación del valor de la empresa como la cantidad de títulos que han sido emitidos. Eso hace que con esas dos variables nosotros no podamos decir a partir del precio de una acción cuál es la que cuesta más. Entonces, incluso nosotros llegaríamos a algunos gráficos donde tendremos algunos inconvenientes. Veamos, por ejemplo, si de al menos estos cuatro primeros nosotros insertáramos un gráfico de columnas. Nosotros observaríamos que aparentemente hay una empresa que tiene los mayores valores sobre todas las otras, mientras que hay otras que escasamente se alcanza a ver una pequeña lineecita, por ejemplo, como en este caso. Pero no quiere decir de que una empresa tenga mayor valor que el otro, tal como lo mencionamos. Dependerá de el valor de cada acción, dependerá como tal de la cotización de la empresa, del valor como tal de la empresa y de la cantidad de títulos emitidos. Luego, este tipo de análisis realmente no es que tenga mucho sentido. ¿Qué tiene sentido en cuanto al gráfico de cotizaciones? En cuanto al gráfico de cotizaciones tiene sentido el representar los valores de los títulos de una determinada empresa en función del tiempo, en cómo va transcurriendo. Entonces, por ejemplo, podemos nosotros hacer el seguimiento de las cotizaciones a lo largo de unas determinadas fechas y conocer allí sí la comparación de cómo van cambiando los precios de la misma y qué fenómenos están ocurriendo en el mercado accionario. Para ello simplemente seleccionamos como de costumbre los datos, vamos al menú insertar, en la categoría de gráficos de otros, nosotros seleccionamos y encontramos allí en primera instancia el de cotizaciones, que nos ofrece cuatro subtipos de gráfico. El primero nos habla de máximos, mínimos y cierres. El segundo nos ilustra valores de apertura, máximos, mínimos y cierre. El tercero nos agrega al primero el volumen, o sea, la cantidad de títulos transados. Y el cuarto es similar al segundo, pero también agrega el volumen. Entonces aquí tendremos volumen, apertura, máximos, mínimos y cierre. Dependiendo qué datos tengamos y en columnas ordenadas, entonces nosotros realizaremos el tipo de gráfico. Para nuestro caso, nosotros solamente tenemos inicialmente los datos de valores de apertura, máximos, mínimos y cierre. Entonces por ello utilizaremos este gráfico. E inmediatamente tenemos nuestra respuesta por parte de Excel. El gráfico que nos representa la situación que tenemos, donde en el eje horizontal nos muestra las fechas, los días en los cuales se realizaron las diferentes cotizaciones y las cotizaciones. Sin embargo, este gráfico no es muy diciente porque estamos desperdiciando una gran área del gráfico. De pronto deberíamos cambiar un poquito la escala, por ejemplo, de este eje de valores. Entonces seleccionamos los valores haciendo un clic sobre la etiqueta de uno de ellos, damos clic derecho, pedimos dar formato al eje y cambiamos, por ejemplo, de que el valor mínimo no sea 0, sino sea, por ejemplo, 15. Entonces seleccionamos la mínima, la dejamos fija en un valor de 15 para hacer los datos un poco más visibles. Cuando nosotros debemos cerrar, entonces vemos que ya los gráficos son mucho más visibles, los elementos que los distinguen. Pudimos también haber hecho otros cambios, tal vez pudimos haber empezado desde 18, tal vez, y tener mejores representaciones. Un punto interesante de este gráfico es su lectura. Para ello, quiero hacer referencia, por ejemplo, al dato del 28. Entonces, seleccionando esta linecita, nosotros vemos los diferentes valores
tenemos un precio anterior, ese anterior también es el mismo precio de apertura, se supone que abre el mismo precio que cerró en la jornada anterior de bolsa. Tenemos un máximo, que es el máximo valor alcanzado en la jornada, un mínimo, es el mínimo valor que se alcanzó, al que se vendió o se transó la acción dentro de la jornada, y el cierre, que fue el último valor registrado dentro de la jornada. Nótese que el mínimo puede ser, mejor dicho, es el menor de todos, el máximo puede ser superior al cierre o superior al anterior. Entre otras palabras, hay ciertas identificaciones claras para ellas. Con máximo y mínimo, nosotros dentro del gráfico lo representamos con una linecita recta que atraviesa todos los ejes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un mínimo y por aquí tenemos el máximo. Entonces, este punto de puro arriba tenemos el máximo. Aquí no lo identifica el cursor. Aquí ya lo identificó. Sí, este puntico es el máximo que alcanzó. Entonces, el mínimo y el máximo lo tenemos acá, y los valores de apertura nos los da nuestra gráfica. Entonces, aquí tenemos el precio al que abrió en el día y el precio al que cerró, y tenemos una convención. Por ejemplo, en este caso el color nos está diciendo de que aquí subió, mientras que por ejemplo en estas el color nos dice que bajó. Eso querrá decir que tuvo un cierre inferior al precio de apertura, que es el de este punto, el que tenemos por acá. Esta es básicamente la lectura de este tipo de gráficos. Es de aclarar, pues, que ya algo lo habíamos dicho al respecto, pues hay posibilidades de colocar otros elementos de diseño, de formato, incluso colores, para hacer un poco más llamativo, para llevar el seguimiento de estos diversos precios. Hay también incluso algunas herramientas que nos permitirán trabajarlo. Podremos colocarle títulos, en general otras opciones que nosotros tenemos para hacerlo un gráfico un poco más interesante. Si tuviéramos solamente máximo, mínimo y cierre, pues entonces no podríamos utilizar exactamente el subtipo anterior, sino que tendríamos que seleccionar los datos, insertar, y dentro del tipo de gráfico, pues entonces ahora sí seleccionamos solo máximo, mínimo y cierre, que es lo único que tenemos en este. El tipo de gráfico también es personalizable, podemos cambiar las escalas como lo hicimos, podemos cambiar los dibujos que estamos colocando en ellos para ver los diversos resultados. O sea, hay muchos estilos que nosotros podríamos utilizar para resaltarlos. O sea, hay diferentes, y es posible también crear los gráficos con el volumen, o sea, con la cantidad, que son las variables de este tipo de negocio y que permiten analizar tendencias acerca de cómo se está comportando un determinado mercado. El segundo gráfico de tipo especial que mencionaba es el gráfico de tipo radar. Este es un gráfico que nos permite evaluar conjuntos de valores para determinar los niveles de cumplimiento de esos mismos. Entonces, por ejemplo, acá en diferentes meses nosotros estamos evaluando una cantidad de productos, por ejemplo, en ciertas plantas, acerca de bulbos, semillas, flores producidas, árboles y arbustos. Esto realmente tiene una aplicación. ¿Y qué es lo que genera como tal el radar o la telaraña? Cada uno de estos elementos nos indica cómo se ha comportado con respecto a los demás. Vemos que obviamente pues aquí tenemos unos elementos que son estacionales, entonces por ello normalmente están orientados hacia una parte del gráfico. Si alguno de los elementos de estos diversos bulbos, semillas, flores, árboles y arbustos, por ejemplo, se representara durante todo el año de una manera pareja, tendería a parecerse al diagramita como tal de una telaraña. La elaboración del gráfico pues realmente no tiene ningún inconveniente, simplemente consta de seleccionar los datos como en los casos anteriores, ir al menú de insertar, seleccionar otros tipos de gráficos y dentro de ellos seleccionar una telaraña. En lo personal me parece que este es un diseño de telaraña, el primero, en el cual nos conviene dejar los datos de fondo porque como van a estar superpuestos es conveniente que pues los otros sea posible observarlos. Entonces por ello selecciono preferiblemente este. Este tipo de gráficos normalmente, como decía, nos permite evaluar unas características respecto a otras.
Podríamos hablar, por ejemplo, características de personal, características de productos y evaluar diferentes características con respecto a totales. En estos gráficos es muy importante el hecho de que en lo posible todas las características que nosotros estamos evaluando tengan una misma ponderación. De hecho, por ello es que es radial y la idea es que cuando digo una misma es que se evalúe con respecto a unas mismas unidades. Un segundo ejemplo de algo similar lo tenemos, por ejemplo, en este caso en el cual nosotros vamos a evaluar unos atributos de ciertos elementos de una granja. Entonces, en esta granja tenemos una serie de gallinitas y les queremos evaluar o calificar unos atributos, cómo están esas gallinitas. Estas gallinitas entonces le hemos colocado al menos 4 atributos y se han calificado y están calificados de 0 a 10. No tiene mucho sentido, como lo decíamos anteriormente, que uno de los atributos esté calificado, por ejemplo, de 1 a 100, mientras otro de los atributos termine calificado de 1 a 5, porque eso haría que tuviera una red bastante pequeña en la parte inferior, en la parte central del gráfico, mientras que los de datos grandes sí aparecerían cubriendo prácticamente todo nuestro radar o toda la telaraña. Y aquí si nosotros veríamos entonces cada uno de los elementos cómo se comporta con respecto a los demás, a cada uno de los elementos. Entonces tendríamos que los gráficos que fueran relativamente homogéneos nos darían un comportamiento parejo a través de las diferentes características del mismo. Veamos nuestro ejemplo. Entonces creemos nuestro gráfico y creemos un gráfico incluso similar al que habíamos hecho anteriormente. Entonces vamos a otros y seleccionamos nuestro gráfico radial. Aquí sí podemos ver que nuestro centro está prácticamente despejado y que realmente todos los elementos que se encuentran en escalas muy similar tienden a ese 10 que sería estar cubriendo el exterior. También es posible aquí realizar cambios entre lo que nosotros tenemos como filas y columnas, y entonces las leyendas serían diferentes a las series que estaríamos evaluando. Entonces tendríamos las diferentes series por los diversos sujetos y los atributos en la parte central, que es lo que estamos viendo cada uno de ellos, cómo se comportaría. Con tantos elementos, pues obviamente el diagrama es bastante complejo. Igual, podemos volver nuevamente al diagrama anterior. Al hacerlos de tipo sólido, se presentan algunos problemas, y es que perdemos visibilidad respecto a algunos factores, aunque eso lo podríamos trabajar. Por ejemplo, si nosotros seleccionáramos un tipo de gráfico, es más, cambiemos el tipo de gráfico al tercero, sólido. Esto es a lo que nos referíamos, de que posiblemente algunos elementos no los veamos. Pero es posible lograr verlos si nosotros cambiamos el orden en el que se encuentra. Curiosamente, Excel, acá no sé si intencional o por equivocación, los chicos de Microsoft lo dejaron funcionando relativamente al revés. En otras palabras, el que está en la parte superior, el que tenemos acá de primero en el frente, es el último de los que tenemos. Entonces, si nosotros decimos que nos muestre los datos y queremos ver, por ejemplo, el caso de Perniles, Perniles en este momento está en la parte de arriba, y si quiero ver su representación, deberé arrastrarlo hasta abajo, y ahora sí, aquí nos queda el de Perniles. Entonces era al contrario, en otros gráficos veíamos que si lo subíamos nos quedaba al frente, y esto lo podemos hacer con cualquiera de los otros. Es un gráfico que de cualquier manera es un gráfico bastante complejo, como se puede observar, pero nos permite mirar el desempeño de los diferentes elementos sobre una escala radial, y de allí incluso termina partiendo su nombre. Entonces eran los dos gráficos de tipo especial que queríamos resaltar acerca de gráficos de Excel.